Muy buenas noches, mi nombre es Juan José Velarde y en este momento con el equipo de DataBits vamos a iniciar esta presentación. Siguiente, por favor. Bien, en el plan de muestreo y análisis exploratorio hay que recalcar que nosotros venimos trabajando en una base de reclamos del BCP que está colgada en su página y que presenta reclamos desde el año 2012. Desde esa fecha tenemos aproximadamente, como vemos en la presentación, 4 millones de reclamos, pero nos vamos a centrar en los 3 últimos años, los cuales representan más o menos 2 millones de reclamos. En este caso, lo que estamos mirando en la gráfica es cómo es que hemos acumulado los reportes para finalmente sintetizarlos en resúmenes, como vemos en la gráfica de abajo. Nuestro conjunto de datos tiene características como el elemento del objeto de investigación, que son los reclamos en sí, los atributos, que son motivos de reclamos, cantidades, los reclamos absueltos, los reclamos absueltos a favor de los clientes y a favor del banco, y otros campos que nosotros hemos considerado importantes como totales, así como el individuo que termina siendo el reclamo realizado dentro de la tipificación, que es operaciones, servicios o productos. Siguiente, por favor. Lo que vemos ahora es las variables. Vemos que tenemos variables cuantitativas y variables categóricas. En las categóricas tenemos, por ejemplo, los trimestres, los motivos de reclamo, en general aquellas que nos sirven para poder clasificar la información. Entre ellas tenemos el año, ya que solamente lo estamos utilizando para poder diferenciarlos y clasificarlos. Y en el caso de las cuantitativas, variables con las cuales hacemos operaciones matemáticas, ¿no? Promedios, sumas, etcétera, como lo son, la cantidad de reclamos, el tiempo de absolución, etcétera. Lo que tenemos es que vamos a hacer una muestra a través de el modelo sistémico, es decir, un sistema que no es aleatorio y que es elegido con una discriminación por nosotros, que es los 3 últimos años. También consideramos que deberíamos mencionar el muestreo por conveniencia, ya que estamos cogiendo la información más fresca y consideramos que nos va a servir más. Tenemos la fórmula que en la lámina siguiente mi compañera va a explicar mejor como una leyenda, con la cual vamos a determinar cómo es que obtenemos el valor de la muestra. Siguiente, por favor. Tomando en cuenta entonces esta fórmula y considerando que el universo es finito, se obtiene como resultado que el valor de la muestra es 384. Teniendo en cuenta que el resultado es decimal, lo que procedemos es a tomar un resultado redondeado a 385. Sin embargo, debemos considerar que nosotros hemos decidido trabajar para este análisis los 540 registros totales que hemos encontrado en los informes obtenidos desde el 2017, 2018, 2019 y los 2 primeros trimestres del 2020. A continuación, Luis va a mostrarnos estas gráficas de manera interactiva. Listo, Luis. Ok. Bien, lo que hemos hecho es elaborar... Bien. Lo que hemos hecho es elaborar a partir de Tableau un dashboard donde podamos, llevar al análisis todos los registros de los reclamos que habíamos recabado y que forman parte de la muestra que hemos establecido, que va desde el año 2017 al 2020. En este caso vemos en este diagrama de árbol la distribución del total de reclamos por año. Por ejemplo, al posicionarnos sobre el 2020, vemos que estamos hablando de 432.939 reclamos. Al pinchar en ese año, se actualiza la estadística que vemos en los dos cuadros de la derecha para ver la distribución de estos reclamos en función de variables categóricas, como por ejemplo la operación, servicio o producto. Podemos ver aquí que los productos más reclamados en este año para el banco fueron el producto cuenta de ahorros y el producto tarjeta de crédito. Cuenta de ahorros
con un total de reclamos de 200.492 y tarjeta de crédito con un total de 145.190 reclamos. Ambos concentran el 46.3% y 33.5% del total de reclamos recibidos por el banco en el 2020, que equivale al 79.8% del universo de reclamos. Y vemos, como la misma gráfica nos lo muestra, que son de lejos los productos que encabezan el ranking de reclamos que recibe el BCP. Al posicionarnos, por ejemplo, en cuenta de ahorros, se actualiza la distribución de reclamos según la tipología o según el motivo del reclamo. Y eso nos permite conocer que dentro del producto cuenta de ahorros, el reclamo más recurrente, o los 3 reclamos más recurrentes, son cobros indebidos, con 68.016 reclamos, operaciones no reconocidas vinculadas a presuntos fraudes por 48.077 reclamos, y el rubro otros por 46.577. Estos 3 grupos de tipologías concentran el 81.12% del total de reclamos recibidos por el producto cuenta de ahorros en el año 2020 por los 2 primeros trimestres que es de los cuales se tiene información. Si revisásemos el segundo producto más reclamado, que es tarjeta de crédito, el panorama se mantiene en cuanto a que cobros indebidos es la tipología más recurrente, con 74.835 reclamos, y seguido de la tipología transacción mal o no procesada, con 28.237 reclamos. Ambos representan el 70.99% del total de reclamos registrados por el producto tarjeta de crédito en los 2 primeros trimestres del año 2020. Entonces, en realidad, podríamos seguir levantando información valiosa en función a los años si nos moviésemos y empezásemos a investigar a través de la información histórica que tenemos para conocer la distribución de los reclamos a través del tiempo. Pero como una primera aproximación podríamos decir que es permanente en todos los años, como ustedes lo están visualizando, que los reclamos más reclamados son por el producto cuenta de ahorros y tarjeta de crédito. Al parecer viene siendo así, por lo menos en los 3 últimos años, y también las tipologías que encabezan este ranking suelen ser las mismas. Entonces, tendríamos, digamos, como un siguiente paso para la investigación que profundizar por qué motivo pues, se mantiene esta tendencia y cuáles son las posibles áreas de mejora para generar eficiencias en la atención de estos reclamos o, en la medida de lo posible, empezar a reducirlos. Listo, continuamos para poder compartir la pantalla. A ver, permítanme. Listo. Continuamos. Okay. Respecto al resultado del análisis de relaciones de las variables, para hallar este resultado hemos trabajado sobre la base de la herramienta de regresión lineal. Hemos analizado las variables número de reclamos, que representa a X como variable independiente, y la variable tiempo promedio de absolución, que representa la variable dependiente Y, con el fin de hallar alguna correlación que existe en el año 2019 entre estas 2 variables. Se procedió también con la elaboración de un gráfico de dispersión entre las variables a fin de hallar algún tipo de correlación. Lo que obtuvimos fue que el coeficiente de correlación es de 0.2095. Entonces hemos concluido que debido a que el coeficiente de correlación es de 0.95, se puede decir de que es débil, ya que se aleja de 1. Sin embargo, observamos de que es directa, ya que cuando la variable X aumenta, la variable Y también aumenta. Por lo que si existe un mayor número de reclamos, también existirá un mayor tiempo de absolución del reclamo. Ok, para el estudio probabilístico utilizamos una herramienta que está
está en una página de Datum, e ingresamos los datos a los que corresponde nuestro análisis, ¿no? Con la población de 3.989.000 reclamos, ¿no? Y hasta con un margen de error del 1%, ¿no? Nuestra muestra debería ser de más de 9.000 datos, ¿no? Pero nosotros, bueno, estamos considerando trabajar con una mayor cantidad de datos para poder tener una aproximación mucho más cercana, ¿no? Y poder tener también un análisis más contundente. Entonces, al tener estos 2 millones de registros, como el total del total de reclamos que se encuentran, representa el 52% de este grupo, ¿no? Entonces, la información que vamos a mostrar en el análisis se va a proyectar sin existencia de margen de error. En este avance, pues, hemos tenido algunas conclusiones como equipo, ¿no? Uno de ellos importante es que el dominio de la estadística es clave en el análisis exploratorio de los datos, ¿no? Para poder resumir igual o poder entender también y trabajar los gráficos para poder mostrarlos y exponerlos. También es importante determinar la muestra, ¿no? Para que ésta sea representativa y podamos evitar sesgos o posibles errores también en la interpretación de las variables. Hemos visto que si se supera la muestra mínima, el margen de error baja. En el año 2020, como comentaba Luis, los productos más reclamados son cuenta de ahorros y tarjeta de crédito con mayor porcentaje. La tipología más reclamada es cobros indebidos, seguida por operaciones no reconocidas, ¿no? Y también que es sumamente importante contar con la data siempre a mayor detalle, más que tener resúmenes como tal. Muchas gracias.